Buenos días, mi nombre es Lucia del Pilar Isaac Silva. Soy estudiante de la Universidad de Ibagué y estoy en la clase de responsabilidad extracontractual con el doctor Carlos Forero. El tema que me correspondió a mí es la responsabilidad extracontractual por privación injusta de la libertad. Bueno, en primer lugar vamos a comenzar con la constitucionalización del derecho de daños y eh, es importante recalcar que la constitucionalización de la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano está plasmado en el artículo 90 de la Carta Política de 1991. Este fue un mecanismo creado para responsabilizar y limitar jurídicamente al Estado cuando éste cause un daño a los ciudadanos, bien sea por su omisión o por su acción, así protegiendo los derechos fundamentales y cumpliendo el rol garantista que tiene la Constitución actual. Básicamente el artículo 90 versa así. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuente de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. El artículo 90 de la Constitución nos da una visión clara de que se deja atrás la idea de que el Estado no se equivoca, sino que por el contrario, se puede equivocar, pero además de esto, tiene que responder patrimonialmente por todos los daños causados de su actuar. Además, este artículo tiene como una segunda parte importante y es que habla de la acción de repetición cuando un agente del Estado sea el que haya causado dicho daño. En segundo punto tenemos los sistemas o regímenes de la responsabilidad extracontractual del Estado. Y en principal son dos, el sistema objetivo y el sistema subjetivo. El sistema objetivo, tenemos que este sistema solo se refiere a la falla del servicio, la cual básicamente consiste en el estudio de la culpa por parte del Estado y está directamente relacionado con la violación de un contenido obligacional a cargo de una persona pública. Esta falla puede ser por retardo, irregularidad, ineficiencia, omisión o la ausencia del mismo. Luego tenemos el sistema objetivo, que este se divide en dos. Básicamente el sistema objetivo se realiza un análisis de la acción adecuada que causó el daño. Aquí se encuentran presentes dos títulos jurídicos de imputación. El daño especial, que son todos aquellos daños que pueden ser causados por actividades que pueden, bien, si bien es cierto, aportar un beneficio para la sociedad, pero que asimismo rompen el principio de igualdad frente a las cargas públicas. Es decir, que unos pocos ciudadanos sacrifican su patrimonio como contrapartida de que la comunidad obtenga un beneficio presente o preste un mejoramiento en la calidad de prestación de dicho servicio. Por ejemplo, un acto administrativo. Luego tenemos el riesgo excepcional y este se traduce en un concepto de peligro generado en pro también de una utilidad. O sea que el Estado crea un riesgo para el cumplimiento de un objetivo de interés general o prestación del mismo servicio, de manera que al generar el daño al particular, el Estado tendrá que responder, pero que generará un beneficio a la comunidad en general. Uno de los ejemplos claros son, por ejemplo, cambios de energía eléctrica. Luego tenemos los elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual del Estado y básicamente se dividen también en dos métodos, el trinomio y el binomio, o el tradicional y el moderno. Tenemos el trinomio, que está conformado por daño antijurídico, hecho dañoso y nexo causal. El daño antijurídico entendido como aquel daño en la cual la víctima no está en el deber jurídico de soportar y que le causa una merma o una lesión a su patrimonio por dicha situación. El hecho dañoso se debe de producir el daño por la acción o omisión de la gente. Y el nexo causal es el estudio fenomenológico y debe estar relacionado el daño antijurídico con el hecho dañoso. Además, es la forma de atribuir la responsabilidad. No basta solamente con la prueba del daño antijurídico, sino que hay que imputarle la culpa. Luego tenemos el binomio, está dividido en dos. El daño antijurídico, pues como ya lo mencionábamos, es aquel daño que la víctima no está en el deber jurídico de soportar, y la imputación se divide en dos, en la imputación iure y en la imputación facti. Cabe recalcar que es muy común en procesos litigiosos a través del contencioso administrativo que los abogados casi siempre usen el binomio debido a que el trinomio puede dificultar la parte probatoria porque es más complicado probar el nexo causal.
También para desvirtuar dicho nexo causal podemos usar los eximientes de responsabilidad, que son caso fortuito, fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima y hecho exclusivo de un tercero. Luego tenemos la tipología de perjuicios. Tenemos los perjuicios materiales, que son todos aquellos que atentan contra los bienes y su naturaleza es económica. Se puede dar el caso del daño emergente, entendido como la pérdida real y efectiva tras la producción de una lesión, y el lucro cesante se entiende como la pérdida de ganancias a futuros por la producción del daño. Luego tenemos los perjuicios inmateriales, que son todos aquellos que son intangibles, o sea, son todos aquellos daños que se causan a la salud física y psicológica de la persona producto de la afectación del daño. Los perjuicios morales también son la vulneración en cuanto a los sentimientos de la persona, los sentimientos y su esfera íntima. Y tenemos los bienes amparados. Listo, entonces tenemos que aclarar que cuando pedimos perjuicios morales, si bien es cierto, estos deben de ser tasados por el juez, pero aunque deben de ser tasados por el juez, nosotros tenemos el deber de probar dichos perjuicios morales, al igual que probar todo tipo de perjuicios cuando los estemos pidiendo. Ahora el tema que me correspondió en sí, vamos a hablar de este, es la responsabilidad del Estado por los daños a la privación injusta de la libertad. Pero primero tenemos que hablar de la responsabilidad del Estado hacia los conscriptos. ¿Qué sucede? Este va muy de la mano con los títulos jurídicos de imputación por actos de terrorismo. Se le da los tres títulos jurídicos: por falla del servicio, por daño especial y por riesgo excepcional. Entonces, por regla general, en los conscriptos tenemos la responsabilidad objetiva. La excepción sería la falla del servicio por omisión y acción, pero también se puede dar por falla del servicio por omisión de la prestación del servicio médico. Bueno, el Consejo de Estado se ha pronunciado eh, en que un conscripto debe de entrar sano al establecimiento carcelario y asimismo como entra sano, salir sano. En ese sentido, cuando se enferma dentro del establecimiento, la responsabilidad es del Estado. Pero hay una situación muy particular, es que el Consejo de Estado hacía el equiparamiento de esto con el contrato de bodega, que si uno deja un objeto, debe entregarlo y restablecerlo a la misma situación en la que se le entregaron. Pero una magistrada hizo la aclaración de que no nos podíamos quedar ahí, solamente darle como el equiparamiento a la bodega, porque pues esos son objetos y estamos hablando de personas y hay que darle como la humanidad digna. Entonces, a esas situaciones se les da el título jurídico de imputación del daño especial. De igual forma, se entiende por reclusos todas aquellas personas que se encuentran dentro de un centro de resocialización, ejemplo, los menores de edad, que pues son inimputables, pero igualmente son reclusos. Falla del servicio. Entonces, en ese sentido hablaremos de los suicidios dentro de los establecimientos carcelarios, y anteriormente esto se veía como un acto exclusivo de un tercero, pero el Consejo de Estado dice que el gobierno y el Estado tienen el deber de brindar asesorías psicológicas y hacer un seguimiento a aquellas personas que sufren de esta patología. Entonces, en sí, en estas situaciones lo que hay es una falla del servicio en el acompañamiento médico y no cabería entonces eximientes de responsabilidad como hecho exclusivo de la víctima. Y en el título de jurídico de imputación de riesgo excepcional, hasta el momento, o sea, el Consejo de Estado dice que sí se puede aplicar cuando se hacen actividades peligrosas, pero se supone que los presos no deben de estar realizando actividades peligrosas dentro del establecimiento carcelario. Entonces, pues hasta ahí vamos lo de los conscriptos. Ahora vamos por privación injusta de la libertad. Hay una sentencia muy especial, que es una sentencia unificada, la número 072 del julio del 2018, y nos habla que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han aceptado que el juez administrativo debe establecer el caso en concreto, qué régimen de imputación se le va a aplicar a partir de la particularidad de cada caso. ¿Por qué? Porque el problema jurídico que más o menos planteaban en esas sentencias de unificadas era que solamente se les imputaba por régimen objetivo, pero y entonces si no es por régimen objetivo y la situación fuera por régimen subjetivo, entonces no habría cabida al resarcimiento económico por la privación injusta de la libertad. Entonces, pues este es un hito que se da, y
O sea, también hace acotación el Consejo de Estado y la Corte que, en otras palabras, definir una forma automática, rigurosa e inflexible para el juzgamiento del Estado en hechos de privación injusta de la libertad contraviene el entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 y de paso el régimen general de responsabilidad previstos en el artículo 90 de la Constitución. Siendo así, y en conclusión, entonces tenemos que responsabilidad por conscriptos son los tres regímenes de imputación y responsabilidad por privación injusta de la libertad también son se pueden dar bien sea por objetiva o subjetiva, pero que el juez deberá de aplicar dicha imputación dependiendo de cada caso en concreto, para que no se les violen los derechos al debido proceso, a la justa administración de justicia y pues a las cargas procesales. Entonces esto ha sido todo, muchas gracias.